Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. No es por presumir, pero mi portafolios es Louis Vuitton. Insisto en que no es por presumir, es decir, no me fui a comprar ayer un portafolios Louis Vuitton para impresionar a la gente que me rodea. No tiene bling, no ha sido intervenido por Yayoi Kusama ni por Murakami, no ha sido grafiteado por Steven Sprouse, no se lo di a Eva Vale a intervenir con una virgencita de Guadalupe, aunque sea mi prima. Es un portafolios Louis Vuitton totalmente clásico, totalmente retro y totalmente vintage, porque ese portafolios Louis Vuitton tiene alrededor de 20 o 25 años. Fue un regalo de mi abuela, que no acostumbraba a regalarme portafolios Louis Vuitton. Para ella era importante en un momento específico de mi vida profesional que yo tuviera un gran portafolios, y siendo una mujer que había tenido buenos momentos financieros en la vida y de los cuales le había quedado algo, hizo una inversión importante en comprarme un único portafolios Louis Vuitton que yo valoro enormemente y que uso para llevar mi computadora, mi libretita. No lo cambio conforme se vaya poniendo de moda o no, sino lo valoro por dos razones. Primero, porque es un portafolios muy bien hecho, tiene 25 años conmigo y nunca ha tenido que ser objeto de reparación alguna, ha viajado por el país, por el mundo conmigo. Y segundo, supongo, porque es un símbolo de estatus, hablaré como las tías que no tengo, de toda la vida. Es decir, es algo que hace 25 años transmitía: este señor entiende lo que es la calidad en la manufactura, o al menos tiene una abuela que entiende lo que es la calidad en la manufactura. Esta misma marca, Louis Vuitton, acaba de anunciar quién es su nuevo director creativo. El nuevo director creativo de Louis Vuitton es Pharrell Williams. Claramente, Louis Vuitton ya no me quiere como cliente. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, dedicada a hablar de la naturaleza de la moda, de la naturaleza del lujo y de la naturaleza de la creatividad en nuestros tiempos. Yo ya tengo edad para recordar que hace muchos años, a lo mejor 10 o 12 años, hubo un escándalo en el mundo de la moda cuando Lindsay Lohan fue nombrada directora creativa de Ungaro. Ungaro era una de las casas de moda más importantes de Francia, era parte de la Cámara Sindical de la Alta Costura. Manuel Ungaro había revolucionado la silueta femenina en los años 80 con estos estampados exóticos, con estos drapeados, con un corte que era verdaderamente deslumbrante, como pues hacían del cuerpo femenino algo poderosamente sensual. A la muerte de Manuel Ungaro habían venido varios diseñadores a sustituirlo, ninguno había logrado tener mucha relevancia comercial ni cultural, y entonces la gran idea de la Maison Ungaro fue: llamemos a Lindsay Lohan, que en aquella época pues todavía era semifuncional, para que encabece los trabajos creativos de la Maison. El asunto fue un desastre mediático, fue un desastre de relaciones públicas, fue un desastre creativo. La colección, por supuesto, no diseñó Lindsay Lohan, porque Lindsay Lohan es mejor actriz de lo que se le concede, pero diseñadora de moda no es. Pues fue un fracaso también y el experimento duró 24 horas. ¿Cuánto habrá cambiado el mundo del lujo, de la moda y de la creatividad en estos 10 o 12 años que ahora todo el mundo celebra que Pharrell Williams esté al frente de Louis Vuitton, una casa que en el origen ni siquiera era una casa de moda, era una casa de marroquinería artesanal de altísimo nivel que así operó durante 150 años y que solo muy recientemente devino una forma de moda. Y entonces a mí me empezó a parecer fascinante el fenómeno, porque además no es fácilmente desestimable, porque Pharrell Williams es alguien a quien respeto artísticamente y a quien la gente no solo respeta, sino quiere como público. Y en segundo lugar, porque Louis Vuitton viene de ser uno de los epicentros, digamos, de la reconcepción contemporánea del lujo y de la moda, con la égida de Virgil Abloh como diseñador de la línea masculina, que es la que viene a encabezar ahora Pharrell Williams. Y entonces, para entender la pinche complejidad de este fenómeno, decidí apelar a probablemente quien mejor conoce el mundo del lujo en México, y no porque lo haya vivido desenfrenadamente, que sí un poco a veces también, sino... Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
No es por presumir, pero mi portafolios es Louis Vuitton. Insisto en que no es por presumir, es decir, no me fui a comprar ayer un portafolios Louis Vuitton para impresionar a la gente que me rodea. No tiene bling, no ha sido intervenido por Yayoi Kusama ni por Murakami, no ha sido grafiteado por Steven Sprouse, no se lo di a Eva Vale a intervenir con una virgencita de Guadalupe, aunque sea mi prima. Es un portafolios Louis Vuitton totalmente clásico, totalmente retro y totalmente vintage, porque ese portafolios Louis Vuitton tiene alrededor de 20 o 25 años. Fue un regalo de mi abuela, que no acostumbraba a regalarme portafolios Louis Vuitton. Para ella era importante en un momento específico de mi vida profesional que yo tuviera un gran portafolios, y siendo una mujer que había tenido buenos momentos financieros en la vida y de los cuales le había quedado algo, hizo una inversión importante en comprarme un único portafolios Louis Vuitton que yo valoro enormemente y que uso para llevar mi computadora, mi libretita. No lo cambio conforme se vaya poniendo de moda o no, sino lo valoro por dos razones. Primero, porque es un portafolios muy bien hecho, tiene 25 años conmigo y nunca ha tenido que ser objeto de reparación alguna, ha viajado por el país, por el mundo conmigo. Y segundo, supongo, porque es un símbolo de estatus, hablaré como las tías que no tengo, de toda la vida. Es decir, es algo que hace 25 años transmitía: este señor entiende lo que es la calidad en la manufactura, o al menos tiene una abuela que entiende lo que es la calidad en la manufactura. Esta misma marca, Louis Vuitton, acaba de anunciar quién es su nuevo director creativo. El nuevo director creativo de Louis Vuitton es Pharrell Williams. Claramente, Louis Vuitton ya no me quiere como cliente. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de La Pinche Complejidad, dedicada a hablar de la naturaleza de la moda, de la naturaleza del lujo y de la naturaleza de la creatividad en nuestros tiempos. Yo ya tengo edad para recordar que hace muchos años, a lo mejor 10 o 12 años, hubo un escándalo en el mundo de la moda cuando Lindsay Lohan fue nombrada directora creativa de Ungaro. Ungaro era una de las casas de moda más importantes de Francia, era parte de la Cámara Sindical de la Alta Costura. Manuel Ungaro había revolucionado la silueta femenina en los años 80 con estos estampados exóticos, con estos drapeados, con un corte que era verdaderamente deslumbrante, como pues hacían del cuerpo femenino algo poderosamente sensual. A la muerte de Manuel Ungaro habían venido varios diseñadores a sustituirlo, ninguno había logrado tener mucha relevancia comercial ni cultural, y entonces la gran idea de la Maison Ungaro fue: llamemos a Lindsay Lohan, que en aquella época pues todavía era semifuncional, para que encabece los trabajos creativos de la Maison. El asunto fue un desastre mediático, fue un desastre de relaciones públicas, fue un desastre creativo. La colección, por supuesto, no diseñó Lindsay Lohan, porque Lindsay Lohan es mejor actriz de lo que se le concede, pero diseñadora de moda no es. Pues fue un fracaso también y el experimento duró 24 horas. ¿Cuánto habrá cambiado el mundo del lujo, de la moda y de la creatividad en estos 10 o 12 años que ahora todo el mundo celebra que Pharrell Williams esté al frente de Louis Vuitton, una casa que en el origen ni siquiera era una casa de moda, era una casa de marroquinería artesanal de altísimo nivel que así operó durante 150 años y que solo muy recientemente devino una forma de moda. Y entonces a mí me empezó a parecer fascinante el fenómeno, porque además no es fácilmente desestimable, porque Pharrell Williams es alguien a quien respeto artísticamente y a quien la gente no solo respeta, sino quiere como público. Y en segundo lugar, porque Louis Vuitton viene de ser uno de los epicentros, digamos, de la reconcepción contemporánea del lujo y de la moda, con la égida de Virgil Abloh como diseñador de la línea masculina, que es la que viene a encabezar ahora Pharrell Williams. Y entonces, para entender la pinche complejidad de este fenómeno, decidí apelar a probablemente quien mejor conoce el mundo del lujo en México, y no porque lo haya vivido desenfrenadamente, que sí un poco a veces también, sino sobre todo porque lo ha pensado.
Marco Hernández es profesor de comunicación del ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara, pero además es un legendario editor de revistas y de revistas de estilo de vida particularmente, que encabezó mucho tiempo, y quiero aquí precisar esta en particular, la revista Life and Style, no porque sea más importante que Chilango o que Día 7 o que Ava y Andares o que cualquiera de los títulos que haya encabezado, sino porque hace unos 10 o 15 años justamente Life and Style tenía un Luxury Forum, un foro que se dedicaba a pensar la industria del lujo desde el punto de vista mercadológico, pero también desde el punto de vista académico. Y yo creo que pues hace 15 años, Marco, hubiera sido impensable estar discutiendo sobre la decisión de hacer a Pharrell Williams director creativo de un área de Vuitton como una buena decisión. ¿Cómo cambió el lujo de los tiempos del Luxury Forum a nosotros, que ahora la gente está feliz de que Pharrell Williams esté al frente de la división masculina de Vuitton? Hola, Nico, gracias por la invitación a pelearnos en público, supongo. Algo que hacemos muy bien en privado. Sí. Yo creo que la primer precisión es el nombramiento. Es director creativo de la marca, no es diseñador de moda, digamos. Y yo creo que esa es la primera evolución que hay que destacar. En el comunicado de la marca sobre el nombramiento de Pharrell Williams, se menciona como su gran capacidad para transitar entre el arte, la música, el diseño, y yo creo que esa es la perspectiva que trae a la marca su presencia. De hecho, digamos que es un paso más de lo que ya representaba la contratación de Virgil Abloh en ese mismo puesto, aunque Virgil sí viene de una formación profesional relacionada con el diseño, pero creo que ese es uno de los primeros grandes movimientos en estos años, entender que una marca de lujo necesita un director creativo, no un diseñador de moda, porque al final la fuente del ingreso de Louis Vuitton y de todas las marcas no es tanto la moda, entendida como la vestimenta, sino todo el universo de productos en torno a esa marca. Ahora déjame interrumpirte para llevarte más atrás. Louis Vuitton, pues cuando tú y yo éramos jóvenes, cuando mi abuela me regala ese portafolio Louis Vuitton, era una marroquinería. Yo recuerdo un viejo anuncio de Louis Vuitton de los años 80 que decía, ¿cuánto pagarías por unos guantes Louis Vuitton? Y abajo decía, nada, porque serían piratería, porque Vuitton no hace guantes. Era de los anuncios que buscaban combatir la piratería en los años 80. En algún momento, diría yo que con la llegada del nuevo milenio, esta firma y otras firmas, Prada, Gucci, Fendi, que venían de ser firmas marroquineras, se convierten en firmas de moda. Esa es la primera pregunta. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué en algún momento de este siglo se asume que el lujo tiene que tener una expresión de moda y no de artesanía de alta especialidad? Yo creo que son dos razones. Una es la decisión de la industria italiana postguerra de inventar ahí un proyecto económico, de salir de la crisis de la posguerra con un impulso a la industria del diseño y del lujo. Y la otra razón la explica muy bien alguien a quien tú y yo leemos mucho, Lipovetsky, en el asunto, con el tema de la estetización del capitalismo o del capitalismo estético, en el sentido de que el universo entero del consumo está atravesado por criterios estéticos hoy. Y eso también sucedió en este mismo periodo. Para mí ahí están esas dos explicaciones. Hay una estrategia económica que yo localizaría en lo italiano, en la industria italiana y en el proceso mismo de estetización de todas las dimensiones de la vida cotidiana. Es decir que, digamos, Vuitton, Gucci, Prada, Ferragamo, Fendi se hubieran estado perdiendo de un pastel mucho más grande al que podían aspirar como marroquineros, y lo que deciden, me imagino, al momento de entrar a grandes conglomerados de lujo como LVMH o como Kering, en aquella época PPR, es
ir por el pastel grande porque el pastel chiquito no es suficientemente rentable para que sobrevivan? Pues no era lo suficientemente rentable como para convertir estos conglomerados en lo que son, en la fuente de ingresos de los hombres, algunos de los hombres más ricos del mundo. Sí, yo creo que eso se cruza también con otro fenómeno, que es el crecimiento en las clases medias, por un lado, y el crecimiento enorme del poder adquisitivo de las clases altas. Yo creo que allí el pastel crece en un nivel que no estaba previsto. Y entonces tienen un mercado global que por primera vez tiene acceso a la compra de ese tipo de productos y que tiene un apetito feroz y que va circulando de Japón a América Latina, a India y a todos los mercados que van sumándose en el proceso de globalización y que van generando estas capas de clases medias altas y altas, ávidas de sentirse parte de este mundo. ¿Es democratizador del lujo el fenómeno? No sé si sea democratizador del lujo. Yo creo que, siguiendo con la lógica de Lipovetsky, la tarea de democratizar es más bien de la moda, no es de lujo. Pero yo creo que es un asunto de hacerlo contemporáneo también. Digamos que durante mucho tiempo el lujo estuvo asociado a ciertos oficios tradicionales y artesanales que sustentaban por qué una marca era de lujo, y el abanico de oficios en torno a la alta costura, el abanico de oficios en torno a la marroquinería era muy claro y muy preciso, y lo que estamos viendo también es como un estallamiento de las fronteras que ahora involucra ciencia, involucra tecnología, y en este proceso de saberes hacer de la industria del lujo. Pero creo que más que democratizar es hacer contemporáneo. Déjenme contarles una de las dos, ya les conté una de las dos cosas que me hicieron ser fan de Marco Hernández. Ese Luxury Forum era un proyecto extraordinario porque suponía pensar el lujo en un avatar temprano de la pinche complejidad. Digamos, era tomarse el lujo en serio como una materia, no solo, digamos, para vender patrocinios de marcas, sino para hacer una reflexión académica de fondo. Y la otra es unos números que hacía Life and Style cuando Marco era su editor y cuando Life and Style era una revista, cosa que ya no es, así ha cambiado el mundo, en donde lo que buscaba el equipo editorial de Life and Style era hacer la radiografía de las industrias de lujo de un país cada año. Entonces lanzaban en un año todo el equipo editorial a Italia y otro año todo el equipo editorial a Alemania, y ahí lo que buscaban era ver cuál era el proceso de factura de la marroquinería, la sastrería, la moda, la cocina, los implementos para fumadores, la cuchillería, etc. Eso sería, supongo, inconcebible no hoy, Marco. Es decir, ¿la agenda de lujo ya no es esa? No, yo creo que sigue siendo. De hecho, recuerdo muy bien la sorpresa que me produjo a mí llegar al lanificio de Seña, en las afueras de Milán, y descubrir que había ya una cantidad enorme de máquinas trabajando de manera automatizada. Yo creo que lo que ha sabido hacer muy bien la industria del lujo es incorporar esas tecnologías a los procesos artesanales, e incorporar saberes de otros campos que no estaban asociados. No sé si has podido ver, pero la pandemia hizo, por ejemplo, que Galliano y Margiela se inventaran una manera de presentar sus colecciones a través de video, de una producción de video, y son geniales las puestas en escena de Galliano y su performance, pero recuerdo muy bien cómo termina trabajando con artesanos que producen vitrales, porque lo que quiere es construir un vestido a partir de piezas de espejos.
y entonces trabaja con artesanos que producen vitrales. Y en otra trabaja con gente que imprime digitalmente cosas para poder resolver una manera de un movimiento que quiere en una tela. Yo creo que esa es otra cosa que ha pasado. Una palabra que está cada vez más en todos lados, la cross-polinización de los campos. Digamos, esa es otra cosa que explica por qué sí es posible hoy, digamos, porque al final, durante muchos años, lo que estuvimos es teniendo campos muy definidos, con fronteras muy definidas y muy estables, y lo que tenemos son campos cada vez más desdibujados. Y entonces traemos de otros territorios saberes que explican por qué hoy es necesario tener a Pharrell Williams como director creativo de Louis Vuitton Hombre, porque yo ahí, en su defensa y en mi admiración, diré que no es un recién llegado tampoco al mundo de la moda y tampoco al mundo de la tecnología aplicada al diseño. O sea, es socio de un par de marcas de moda, es director creativo de una empresa que se dedica a generar textiles a partir de plástico reciclado. Es decir, Pharrell es no solo alguien con una capacidad de estilo muy notable, sino también es alguien que tiene mucho tiempo tocando el piso de la dirección creativa de este universo. Ahora, te voy a decir que parte de mi conflicto interior y de mi incapacidad para pelearme bien a bien contigo, que era lo que realmente hubiera querido yo, es el respeto que le tengo a Pharrell como creativo. Es decir, Pharrell no es Lindsay Lohan. Ahora, no, Lindsay Lohan me parece una mujer muy guapa y una muy buena actriz. Lo que no me parece una creativa. Es decir, además es una bala perdida, pero esa es una historia, digamos, adicional. Pero lo que veo ahora, yo pensaba que Virgil Abloh era una nueva forma del diseñador de moda. Y ahora lo que estoy viendo es que en realidad Virgil Abloh fue el final de una estirpe de diseñadores de moda. Yo creo que hay un punto de inflexión, bueno, creo que hay varios puntos de inflexión, digamos. Creo que tenemos el diseñador de moda tradicional, modo Chanel, Schiaparelli, Dior, Givenchy, Balenciaga, Don Cristóbal, no las cosas que hacen ahora, por favor. Bueno, ese es un primer momento del diseñador de moda. Después viene, creo que de manera muy importante, en los años 60 y 70, con Pierre Cardin y con Paco Rabanne, del que ahora hemos estado hablando tanto, un segundo momento en donde el diseñador es menos un artesano y más un provocador, digamos, que propone un estilo de vida. Paco Rabanne, que acaba de morir y que ahora pues, no solo escribió una pieza al respecto, sino he estado leyendo y viendo muchas cosas. Paco Rabanne era, como Virgil Abloh, por cierto, arquitecto. No era diseñador de moda de formación, ni cosía, ni le interesaba coser, porque trabajaba sobre todo con metal y con pinzas. Y se ven, hay documentales de Paco Rabanne trabajando con troqueles y pinzas y máquinas, digamos, y utilizando la tecnología para producir ropa, sí, pero para producir sobre todo un estilo de vida. Creo que la figura del director creativo, digamos, y me gustaría detenerme en él, se consolida con Tom Ford y creo que es emblemática, digamos, del proceso que seguiría la industria del lujo. Es decir, hay una firma de moda de toda la vida, dirían las tías que no tengo, de moda no, perdón, de marroquinería, que es Gucci, que se dedica a hacer bolsas, carteras, portafolios, maletas, etcétera, y que al ser adquirida por un gran grupo global, entonces PPR, hoy Kering, pero digamos por el señor Pinault, busca relanzarse como una firma de moda que haga ropa, pero que también tenga una división muy importante de perfumes, de accesorios, que le entre a las ligas mayores. Y entonces llaman a Tom Ford, que es un extraordinario diseñador de moda y que sí estudió diseño de moda en Parsons, pero que además es guapo, te dirige la película, te entrega el Oscar. Ahí hay un primer cambio, digamos, de la figura del director creativo. Y mi siguiente pregunta, para irnos como trenecito, es:
¿Cuál es la diferencia entre Tom Ford y Virgil Abloh? Yo creo que son grados, o sea, de un fenómeno que está más atrás, o sea, que arranca en 60, es voltear a ver a la calle. Es tener en la calle, bueno, que de hecho arranca con Coco Chanel. Claro, las mujeres están manejando, fumando, jugando tenis. Así es, ahí arranca ese proceso de que la moda y el diseño no tienen que volver a ver solo a manufactura y a materiales y a diseño, entendido casi como arquitectura, sino que viene también de la calle. Y pues esa ruta está como simplemente evolucionando, pues para ponerle un punto de arranque desde Coco Chanel, y va caminando hacia allá. Entonces, lo que se van necesitando son directores creativos cercanos a esos universos, algunos más glamurosos que otros, pero pues es la cercanía de Tom Ford con ese mundo. De sí, pero la calle que veía Tom Ford era la calle de Madison y la Rue Saint-Honoré. Sí. No veía otras calles, para ser franco. Sí, claro. O sea, es ese universo. Y es voltear cada vez más a la calle. La diferencia, creo que con Virgil, es que Virgil entiende muy bien que ya no se puede aspirar a la autoría, que ya no se puede aspirar a la originalidad, y que de lo que se trata, como él lo repitió en muchísimas conferencias y en su libro, en varias partes, de lo que se trata es concentrarse en el 3% que hace la diferencia. En ese 3% de variación que hace que lo que tú produces tenga una identidad y le haga sentido a alguien. Yo creo que esa es otra cosa. Además, es un asunto de nicho también cada vez más. Digamos que las grandes marcas del siglo XX aspiraban a una universalidad, y hoy no hay manera de no imaginar que Louis Vuitton, hombre, se dirige a un cierto nicho de hombre y no a otros, y que Gucci hace lo mismo. En fin, o sea, es nicho, calle y entender que no hay una autoría. Y yo creo que por ahí es donde sí tenemos una discusión tú y yo, siempre, porque creo que lo que nos va recalcando cada vez más cosas es lo que leemos y nos parece muy bien teóricamente desde los inicios del año de los 2000, con Nicolás Borraut diciendo en la postproducción que el DJ es el personaje que marca el mundo cultural y la producción cultural, porque además él enlaza el DJ con el ready-made de Duchamp y estas lógicas, o las lecturas que tienen que ver con el consumautor o el prosumidor, y cosas que venimos leyendo desde hace 25 años, pero que nos asustan cada que dan un pasito más. Y para mí, la llegada de Farrell, y la gran diferencia entre Virgil y Farrell es que la llegada de Farrell Williams coloca en el centro de la dirección creativa a un consumidor, básicamente. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero por eso estamos en desacuerdo, sí. Diré. Es decir, finalmente lo que oyes en mí, pero entiendo que ya es una preocupación no solo de viejito, sino de nicho, es una nostalgia por el saber hacer. Es decir, y es una nostalgia por la autoría, absolutamente. Es decir, yo crecí en... Voy a decir una cosa importante. Yo soy más joven que Marco, aunque no lo parezca. Pero ambos, que no solo físicamente, intelectualmente, porque lo que yo tengo es nostalgia del siglo XX. Es decir, yo crecí en un mundo en donde había una persona que tenía una profesión especializada o adlátere, digamos, era diseñador de moda, pero podía ser diseñador industrial o diseñador gráfico o arquitecto, pero tenía que ser como de esos rumbos, digamos, y que tenía un conocimiento técnico especializado, que al mismo tiempo tenía
una idea de mundo, referida a su novela personal, diría Freud, digamos, y a ciertos puntos de vista políticos, sexuales, estéticos, económicos, etcétera, que le llevaban a crear un universo propio con una factura de altísima calidad que terminaba incluso por trascender a esa figura y perdurar, digamos, a través de los años como símbolo de calidad y que podía ser retomada por alguien que homenajeara su idea de mundo, actualizándola levísimamente. Esa historia que acabo de contar, sí estaba yo pensando en una marca, estaba pensando en Chanel. Chanel es exactamente eso. Es decir, llega Lagerfeld y no, hay una creatividad propia, pero finalmente una creatividad que está homenajeando a Mademoiselle todo el tiempo. A Lagerfeld no le hubiera pasado por la cabeza hacer unos anteojos con bling con Pharrell Williams, como después de la muerte de Lagerfeld lo hizo Chanel, porque eso hubiera desacralizado el legado de Mademoiselle. Lo que finalmente yo estoy lamentando es la pérdida del legado. Del legado, digamos, en las firmas que apuestan a la moda. Y quizás lo que me están respondiendo Marco, Pharrell Williams, LVMH y El Mundo es el legado y la moda son completamente incompatibles. Si tú quieres una firma que sea legado, ve a comprarle a Goyard, ve a comprarle a Loro Piana, ve a comprarle a una firma para la que no me alcanza para comprar, pero es otro problema, que venda el legado y que sea de un nicho chiquitititititito. Pero si vas a vender moda, tienes que jugar el juego, digamos, de la máxima publicidad, para ponerlo en términos legislativos si quieres, y entonces lo que tienes que hacer es olvidarte de tu legado o subvertirlo de la manera más violenta posible. ¿Es como por ahí? Yo no diría de subvertirlo de la manera más violenta posible. Yo creo que hay... No, grafitearlo incluso. No, yo creo que, a ver, hay un territorio y también creo que por ahí estaba pensando que por ahí viene algo de la explicación, podría venir algo de la explicación de por qué Pharrell, yo creo que un sentido de ironía en la manera de abordar el legado, una pérdida de solemnidad, y poder hacer una referencia al legado, al ADN de las marcas, desde la irreverencia y desde la ironía y desde el sentido del humor, porque al final yo creo que Pharrell tiene esa dosis también de juego, de lo lúdico y de sentido del humor en su manera de abordar ciertas cuestiones estéticas, digamos. Entonces, no, yo creo que esa es la línea delgada del juego que no creo que se atrevan a romper. O sea, deben de tener todavía la capacidad discursiva de decir mi propuesta creativa dialoga con el ADN de la marca. Al final, si tú ves la colección de la última, bueno, todas las diseñadas por Virgil Abloh, las poquitas diseñadas por Virgil Abloh para Louis Vuitton Hombre, se cuelga muy bien de la idea del viaje, de la idea de incorporar las maletas a las piezas mismas de la colección, de colgarle bolsitas a los chalecos. En fin, hay un diálogo que yo creo que no llega a ser una ruptura total con el ADN de marca. Lo que es una interpretación de eso desde cierto nicho que en este caso tiene que ver con la calle, con lo afroamericano, con este mundo en el que Pharrell y Virgil Abloh sí representan una continuidad, digamos. Le voy a dar más al enemigo, que es un universo que no me gusta, pero no es mucho más acrílico que lo que le hizo Tom Ford a Gucci, ¿no? Claro, por supuesto. Sí. Es decir, es inventarse una historia a partir de nuevos referentes en diálogo con el ADN de una marca, de tal suerte a situarla en las coordenadas de la moda y no de lujo puro como estaría un Goyard o un Loro Piana. No, yo creo que esas marcas además, incluso Louis Vuitton, tienen
líneas muy clásicas, que siguen vendiéndole a un nicho, que sigue aspirando a eso. A mí, por ejemplo, la última, iba a decir campaña, pero no, yo creo que el último proyecto de Louis Vuitton con Kusama me parece genial como proyecto entero. El cruce con la manera en la que difunden eso en la app de la marca, en la que intervienen los escaparates de algunas tiendas con robots de réplica de Kusama, la decisión misma de volver con ella, un personaje que tiene la edad que tiene y que por lo tanto apela a ciertas generaciones también, pero que tiene su relación con generaciones inferiores. Yo creo que juegan muy bien su juego de no romper la línea, de seguir ofreciéndole a ese nicho cada vez más reducido la versión clásica, pero en diálogo con eso, ponerse a jugar. ¿El oficio de diseñador de moda entonces valió madre? No, el oficio de diseñador de moda está convertido en lo que es, en la capacidad. O sea, en una chamba para músicos o para arquitectos, no para diseñadores de moda. No, yo creo que es en una chamba para equipos completos que involucran diseñadores de moda, músicos, para un equipo que puede leer e intervenir el zeitgeist. Yo creo que es eso. O sea, estás volviendo a poner el acento en una persona y esa persona es en todo caso el embajador de marca. Lo que hay es un trabajo de equipo con todo un aparato desde científicos que están viendo cómo le hacen para que el teñido de las telas cumpla con ciertos requisitos, hasta con adolescentes que juegan videojuego y están viendo cómo desarrollan el videojuego con el que Off-White va a presentar su próxima colección. Es ese equipo lo que constituye el diseñador, digamos, de moda hoy. Y que la cara pueda ser un diseñador formado profesionalmente como diseñador, o un músico, o un artista contemporáneo, eso es casi lo de menos. ¿No van a tender a ser cada vez menos los diseñadores de moda, los que estudiaron, los que se dejaron el lomo en Central St. Martins o en el Politécnico de Milán o en Parsons? ¿No van a ser cada vez menos las cabezas de esos equipos simplemente porque no pueden competir con la fama de Pharrell Williams? No, yo creo que esos lugares, Central St. Martins, las escuelas en Milán, Nueva York, Parsons y otras, están entendiendo muy bien de qué se trata y están hoy formando diseñadores de moda que tienen un pie puesto en la ciencia, un pie puesto en la tecnología y que están en conversación con todo el universo de las industrias creativas. Yo creo que son diseñadores de moda formados y que algunos se van a convertir en rostas, digamos, y que serán la cara más visible de algunas marcas, por supuesto. O sea, digamos que creo que la industria estará siempre ávida de personajes con ese appeal, pero lo tuvo Alexander McQueen, lo ha tenido Galliano, lo tuvo Ford, lo tiene Ford y lo tiene Virgil Abloh y lo tiene Pharrell Williams. O sea, es más un asunto de explotación, digamos, de un sex appeal del personaje, que luego sucede que o estudió arquitectura, o es músico, o estudió diseño de modas. Pero ese estudio de diseño de modas ya es una visión otra vez híbrida, cross-polinizada del diseño de moda. O sea, ya no es el diseño de moda estudiado hoy en cualquiera de las escuelas pioneras en ese campo, pues cruza con robótica, cruza con sustentabilidad, cruza con arte y cruza con ciencia. Antes, en el mundo de la moda, lo que, digamos, la rifaba, pues era el aprendizaje. Es decir,
Uno era Yves Saint Laurent y se formaba como discípulo de Monsieur Dior, o uno era Hubert de Givenchy y se formaba como discípulo de Balenciaga. Es decir, finalmente había un sistema en donde uno entraba a asistir al gran genio y si uno demostraba no solo talento, sino creatividad y tesón, podía eventualmente llegar o a suceder al gran genio, o, me pongo freudiano otra vez, a matar al padre y abrir su propia casa de moda. ¿No es terriblemente deprimente? Piensa hoy en alguien que tiene 23 años y está saliendo de la universidad, está saliendo, piensa en tus alumnos, Marco, en esas caritas que ves todos los días en los pupitres. ¿No es terriblemente deprimente de pronto pensar, pues, ¿para qué busco ser aprendiz de Martín Margiela o de Stella McCartney si al final va a llegar un cabrón que hace música y que es un rockstar y se va a ganar la chamba que yo me hubiera merecido? No. y entramos a otro territorio conflictivo. Yo creo que lo que sucede en la moda y en todos los campos es que está desmontado el discurso de la meritocracia entendido justo como lo acabas de describir. Ese discurso de la meritocracia entendido como el proceso de ir ascendiendo poquito a poquito, que tiene su mucho de leyenda, pero ya hablaste en otro programa de eso, en otro podcast de ese tema. Entonces no vamos a... Yo también estaba pensando en Michael Sanders. Sí. Digamos que no, y ya poniéndome un poco más en serio, a ver, mis alumnos estudian periodismo y justo se mueren de la risa y del susto de ver videos que de pronto les proyecto para explicarles por qué ciertos géneros son lo que son, de cómo se producía un periódico antes del mundo digital. Y entonces la pirámide invertida tenía razón de ser porque las galeras se producían como se producían y había que cortar como había que cortar, y se cortaba con un cúter y se le ponía cera atrás a la galera y se pegaba para poder hacer el original, y después iba todo el proceso de fotomecánica. Hay una serie de oficios intermedios que están desaparecidos en todos los campos, creo, y que desaparecen cada vez más rápido. Hoy todos usamos Canva, por ejemplo, y muy poco se necesita ya tener el dominio de Adobe Illustrator o de cualquier plataforma mucho más compleja para generar unas cosas básicas, y que cuando tú quieres generar algo más complejo, entonces sabes qué le vas a pedir al especialista en eso. Entonces, no, o sea, yo creo que las rutas para llegar a territorios de creación mayor, digamos, o de mayor autoría, o de mayor responsabilidad, o de mayor agencia, por ponerlo de otra manera, pasan por otro lado, pasan por rutas que no responden a este terreno del oficio artesanal entendido a la siglo XX, digamos. Con relación a la moda, ¿es lo mismo Pharrell Williams que Lindsay Lohan o que Kanye West? No. ¿Por qué? Yo creo que Kanye West antes pudo haber... Antes de que lo perdiéramos, digamos. Antes de su conversión en celebridad. Bueno, no voy a hacer